Bienvenidos a De lo Católico y Más, donde la realidad supera la imaginación. Cuando pareciera que los caminos se nos cierran en el caminar de nuestra vida cristiana, hay procesos que muchas veces no conocemos, que son caminos que nos plantea también la Iglesia y que muchas veces pues no tenemos contemplados, pero hoy tenemos un gran invitado, el padre Juan Manuel, que nos hablará del camino neocatecumenal, un camino con el cual va caminando pues desde una persona hasta toda una familia, a través de la conversión, a través de poderse entregar a Dios, a través de familias enteras que están caminando en misión y que precisamente tienen también a sacerdotes que les van acompañando y que ellos mismos acompañan también a sus sacerdotes. Por eso el día de hoy todo esto nos lo contará y nos lo platicará el padre Juan Manuel. Hola padre, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Alejandro. Soy Juan Manuel Castañón Rodríguez. ¿Y qué dije yo? ¿No te presenté Manuel, así? No. Bueno, Juan Manuel Castañón Rodríguez. Que tengo padre y madre. Mi madre en el cielo hace 2 años, pero tengo madre. Si no, no estaría aquí. Muy bien. Bien. Y en perteneces al camino neocatecumenal. Un poquito que nos pudieras aclarar como el proceso. Tenemos ahí en el canal, ¿verdad? Para todos aquellos tenemos este proceso de los catecúmenos, que es, digamos, en el caminar, ¿no? Por lo regular siempre hacia la Pascua, quienes lo celebramos así, hacia la Pascua de aquellas personas que no tienen los sacramentos. Pero este camino, no sé si llamarlo este movimiento dentro de la iglesia o este grupo dentro de la iglesia que nos propone una condición diferente para un cambio de vida. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que sería el camino neocatecumenal? Bien. Bueno, ¿sería un grupo? ¿Sería parte de la iglesia? ¿Sería un movimiento? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Cómo está definido? Está definido como una iniciación cristiana postbautismal. Ok. Como iniciación cristiana depende directamente del obispo, que es el que lleva esto. Y se cataloga así como un movimiento o un carisma o una realidad. Pero propiamente es una iniciación cristiana, es decir, no somos una sociedad de vida apostólica, no somos una congregación, sino que poco a poco nos vamos iniciando en lo que se suponía que debemos ser como cristianos, el bautismo, ¿no? Ok, ¿quién es quien va fundando esta parte o a quien se le da este carisma? ¿Y cómo lo empieza a compartir para formar esta comunidad? Digo, porque es una comunidad muy grande a nivel mundial, no solamente en México, pues, sino a nivel mundial es una comunidad muy grande. Bien, este camino surge por una experiencia de crisis de un pintor que en su tiempo fue famoso, Francisco José Gómez Argüello, Kiko Argüello. Y este hombre que tenía todo, tenía fama, dinero, éxito, entra en una crisis existencial y como le tocó, él nació en 1939, en enero de 39, ya cumplió 87 años, perdón. Digamos, descubre esta necesidad de respuestas y leyendo a un hombre que ya ha sido recientemente canonizado, Carlos de Foucauld, él quiso experimentar esto mismo, ¿no? Descubrir la presencia de Cristo entre los más pobres de los pobres. Así es como se va a vivir a un lugar de miseria, a un cinturón de miseria, lo que llaman las chabolas, en la periferia de Madrid. Y este hombre ahí se va sin ninguna pretensión. Simplemente daba clases de pintura en una escuela y él pues iba con su Biblia y con su guitarra para todas partes. Y de repente llegaban los lugareños de ahí, gitanos, prostitutas, ladrones, alcohólicos, los que llamamos nosotros ropavejeros, que ya son quinqueros. O sea, gente eso, de lo peor. Y le decían, Kiko, háblanos de Dios. Y este hombre no tenía ni preparación teológica, ni había hecho algo de cursillos de cristiandad, todo esto. Y lo que se le ocurrió, o lo que Dios le inspiró, fue agarrar la Biblia, abrirla al azar, leer un pasaje y decirle, ¿qué te dice esta palabra?
fruto de esta interacción entre la palabra de Dios y la vida de las personas, fue como, digamos así, Dios fue cocinando esta síntesis teológica que es el camino neocatecumenal. Es decir, Kiko, sin proponérselo, se empezó a formar allí un cuerpo. Y viendo que este cuerpo necesitaba un alimento, pues necesitaban la Eucaristía. Y entonces iban a una parroquia a la Eucaristía, y a veces había algún sacerdote que iba a estas cabañas a celebrar la Eucaristía. Y hay anécdotas muy interesantes, ¿no? Había un gitano que un día llega con un saco con un montón de chácharas, ¿no? Dice, esto es todo lo que yo he robado, quiero comer de eso. O sea, entendía que para comulgar tenía que convertirse, tenía que restituir lo robado, o sea, tenía que hacer algo. Nadie le dijo, tienes que convertirte, tienes que confesarte. Nadie le dijo. Cómo justamente esto que se empezó a gestar ahí, después de un tiempo llega otra mujer, Carmen Hernández, que falleció hace 6 años. Ella sí tenía más preparación teológica. De hecho, llegó a buscar a Kiko porque le decían, tú que estás buscando misioneros, hay uno loco como tú, ahí en las Chabolas de Madrid. Y esta mujer se fue allá y quedó en shock. Porque decía que viéndolos rezar a esta gente sin preparación, sin cultura, sin nada, viéndolos rezar, me sentía yo la más farisea hipócrita del planeta. Porque estas personas eran sinceras. Entonces, digamos así, Kiko le da el carisma y Carmen, que tenía un amigo, un liturgista bastante conocido, Pedro Farnescherer, pues digamos, es el carisma y la institución. Y así es como Dios, no por un escritorio, sino por una experiencia de los más pobres, inspira esta iniciación cristiana. Justamente en el Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, número 64, está la indicación de la escuela para que se restaure el catecumenado. Entonces, ¿qué es el catecumenado? Es la preparación previa al bautismo. Uh-huh. Es decir, en los primeros siglos del cristianismo, los hebreos que creían en Cristo, pues ya conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Les bastaba aceptar a Cristo como Mesías y ya eran cristianos. Pero ¿qué pasaba con los romanos, con los griegos que no conocían al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Que no conocían la tradición ni los profetas, ni la Torá. Pues entonces la iglesia, digamos así, diseñó un catecumenado para introducirlos en la fe y se hicieran cristianos de lid. Esto, pues llegó un tiempo en que se quedó desbordado en el siglo IV, cuando Teodosio II acepta el cristianismo como religión del imperio. Y entonces ahora la iglesia empieza a cristianizar de otras maneras, ¿no? Entonces el catecumenado de alguna manera se perdió. Y justamente gracias a esta invitación que el Espíritu hizo en el Vaticano II de restaurar el catecumenado, se ponen a investigar las fuentes del catecumenado con los padres de la iglesia. Y fue muy interesante porque cuando se estaba haciendo la ordenación, el ordo de iniciación cristiana para adultos, el OICA, o el ritual de iniciación cristiana para adultos, los mandó llamar el cardenal secretario de esta congregación, porque sabía que ya Kiko y Carmen ya habían extendido, ya habían pasado de Madrid a Portugal, a Roma, a París, o sea, ya se habían extendido un poco con esta experiencia de la evangelización existencial, de un encuentro existencial con Jesucristo resucitado. Entonces este cardenal se entrevista con ellos y queda maravillado, porque les dice, ustedes están viviendo lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, lo que hace esto no es otra cosa más que formar cristianos auténticos, no mejores. Un cristiano no es una persona superdotada, no es una persona súper generosa y súper alegre. No, un cristiano es una persona normal,
pero que tiene una experiencia, que tiene un espíritu adentro, un espíritu que le puede dar la facultad de responder como el mundo no es capaz de responder. O sea, el mundo frente a la violencia responde con violencia. Un cristiano no. Dice Jesucristo, amad a los que os persigan, haced el bien a los que os odian, rezad por sus enemigos, amad a vuestros enemigos. Esto humanamente es imposible, a menos de que tengamos el Espíritu de Jesucristo resucitado, que nos da esta capacidad de hacer lo que humanamente es imposible, y entonces hacer lo que dice San Pablo: en Cristo todo lo puedo, en Cristo que me conforta, todo lo puedo. Puedo amar al que me dice, mejor no digo lo que me dicen, es un foro público, pero me dicen de todo. Sí, bueno, ahorita pasamos a ese punto, porque estaba recordando me parece que en catedral, alguna misa, yo creo que crismal, después al momento de salir e ir en el metro, siempre traen ustedes el alzacuello, ¿no? Y por ahí hubo alguna cuestión que les dijeron, ¿no? No recuerdo si se bajaron del metro, no se bajaron o siguieron, ¿no? Pero bueno, espero te acuerdes de esa anécdota y ahorita no la cuentes. Ha de ser de los eventos que privilegiadamente mi mente ha bloqueado. No me acuerdo, no recuerdo ese evento. Pero sí, nos han dicho que desde Padre Amaro hasta pedófilos, hasta de todo. Sí, bueno, son parte como que toca vivir dentro del gremio, ¿no? Como con estas etiquetas que se han hecho, digamos así, públicas y que de repente es generalizar a todos, ¿no? Dentro del caminar dentro del camino neocatecumenal tienen sus ritos que parecieran como distintos. O algún momento hubo ahí un conflicto como de que si eran o no eran, ¿no? A mí, yo digo, que nos cuentes un poquito eso y también, por ejemplo, la disposición digamos, del altar o la disposición de la asamblea, ¿no? Al momento de celebrar. Hay dos parroquias que yo he conocido. La primera que conocí fue la Asunción de María, en donde el presbiterio estaba precisamente como un poco hacia el centro, ¿no? Y como digamos toda la nave o las bancas como hacia alrededor del altar un poquillo. Después, bueno, llegó algún sacerdote y cambió esa disposición. Y otra que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, allá cerca del Panteón Dolores, me parece, ¿no? También tiene como la misma parte, como el altar un poco más hacia el centro, ¿no? Y la cuestión que lo rodea. Pero esta es una misma, digamos, una disposición, no que esté mal, pero una disposición que ha sido o se han hecho en torno a las celebraciones que van teniendo ustedes. Entonces, dentro de estos, digamos, ritos o de repente también luego mitos, ¿verdad? Porque luego también uno que no conoce dice, es que ahí vas y te ventilan todo lo que eres, ¿no? Y bueno, pues digo, yo nunca he ido a una celebración ni sé el proceso. Entonces, que nos pudieras contar un poquito sobre eso. Bien, bueno, el proceso primero, si quieres, ¿no? ¿Cómo empieza esto ya en una parroquia? Si el obispo autoriza que se realice esta iniciación cristiana, los párrocos que lo deseen, pues una visita de los catequistas, ¿no? Como misioneros, digamos. ¿Y qué es lo que hacen? Hay una analogía que me gusta mucho. El sacerdote es el general. Los catequistas son como los inditos que conocen el terreno. Entonces el general tiene al mando todas las divisiones, toda la infantería, caballería, tiene todo dispuesto, pero no conoce el terreno. Entonces estos inditos le dirán, mire, por aquí puede llegar, por aquí puede atacar, por aquí puede defenderse. Es decir, algo así, es un trabajo en conjunto entre el párroco y los catequistas. Se convocan unas catequesis, se dan 15 catequesis en un arco de casi 2 meses. Son 15 catequesis 2 veces por semana, 7 semanas. Esas catequesis terminan con un retiro que nosotros llamamos convivencia. Y en esta convivencia es donde a los hermanos se les explica
todo esto que tú estás diciendo ahora. ¿Por qué la asamblea tiene esa estructura? ¿Por qué comulgamos bajo las dos especies, el cuerpo y la sangre de Cristo? Mira, por ejemplo, no sabía eso, que comulgaban bajo las dos especies. Normalmente así es. Ok. Porque es un signo, los signos significan. Decías de la ropa, del signo significa. En los matrimonios, el anillo, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad. Los signos significan. Entonces, los sacramentos son signos. De tal manera que el pan, de preferencia que sea pan. De hecho, hoy en la mañana, en la red de Twitter, ahora se llama X, pero bueno, yo le sigo llamando Twitter, hablaban sobre el pan y el vino que se confeccionan para hacer cuerpo y sangre de Cristo. Y yo dije, bueno, sí, ese es un pan, y puse un pan de los que yo hago, ¿no? Yo soy de los panaderos del camino. Entonces es un pan que es pan, como dice la iglesia, sin levadura, sin nada más que harina y agua y fuego y trabajo manual. No, hay que amasarlo, para que quede bien hay que trabajarlo. Entonces, ¿por qué es un signo? El vino, pues es otro signo. O sea, si dice Jesucristo, tomen y coman, tomen y beban, pues lo propio es que tomemos y comamos y tomemos y bebamos. Todos, ¿no? ¿Y por qué la disposición de la asamblea? Porque en el fondo dice San Pablo que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, esa conformación de templo, de celebración, hablabas de la parroquia de Guadalupe. Bueno, ahí es donde está mi comunidad. Yo pertenezco a la cuarta comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia América, por los anapanteones del de Panteón de Dolores, justamente, Tacubaya. Pues bien, ¿por qué está así? Por varias razones. Porque si es un cuerpo, si estamos rompiendo esta relación anónima, sino que queremos empezar a establecer relaciones personales más profundas, más verdaderas, no es lo mismo estarle viendo la nuca a alguien que verle la cara. Esa es la idea de la asamblea en forma de herradura o de círculo, dependiendo del templo. Okay. Entonces es para estar viéndonos las caras. Bueno, viéndonos las caras, de vernos las caras visualmente, ¿no? Sí, de verte la cara y ya no te vuelvo a ver. No, o sea, de esto, de tener un contacto visual. Esa forma de disposición viene a ser un poco, quiere simbolizar lo que San Pablo habla del cuerpo místico de Cristo. Es decir, la cabeza del presbítero está al frente. Uh-huh. Inmediatamente adelante está el ambón, que es la boca de Dios, donde se proclama la palabra de Dios. Después está el altar, que es como el útero, las entrañas donde se gesta Jesucristo, donde Jesucristo se da a nosotros. Y después lo que es la asamblea vendrían a ser las manos y los pies del cuerpo de Cristo, que son los medios por los cuales Jesucristo se hace presente en el mundo. Esa es básicamente la disposición. Ok. Y digamos la función, por así decirlo, que decías ahorita de los catequistas, digamos, ¿cuál es o cómo sería, si hay alguna distinción entre esta función de los catequistas y esta parte como de la misión o de algún misionero que va va a visita y anuncia el querigma, ¿no? En lo que los catequistas que ustedes tienen, ¿cómo es ese caminar? Bien. Como es una iniciación cristiana, una vez que se forma una comunidad, esta comunidad va a ir atravesando un itinerario de iniciación cristiana, un camino. Y en estos diversos pasos hay momentos en los que se eligen dentro de la comunidad los diversos carismas. Uno de esos carismas es el carisma de catequista. ¿Quién es el catequista? Es la boca de la comunidad. O sea, digamos, no todos son catequistas. O sea, es decir, si yo empiezo mi proceso con ustedes, ¿no? En esta parte del camino,
digamos, a lo mejor no tengo este carisma de la catequesis, entonces no voy a ser, digamos, como requerido por eso, o si en algún momento tengo que pasar por ser catequista y después alguna otra cuestión. No, de hecho es una cosa interesante. Tú sabes que yo estuve como misionero, estuve 6 años lejos de la arquidiócesis, aunque yo pertenezco a la arquidiócesis primada de México. En su momento, Monseñor Norberto, por mandato de el vicario general, me dio mi primer nombramiento como itinerante en la península de Yucatán, en 3 zonas distintas, Campeche, Yucatán y Cancún, Chetumal. Me tocó, de hecho, la conformación de la diócesis allá. Entonces, yo como catequista itinerante foráneo, no dejo de ser parte de la comunidad. Y si bien yo soy el que está allá, es la oración de la comunidad la que sostiene la misión. Es decir, la comunidad es evangelizadora. Y hay momentos en los que la comunidad completa viaja conmigo para hacer algún rito, algún paso de esta iniciación cristiana. Entonces es una cosa interesante, porque realmente quien catequiza es toda una comunidad, pero no se paran todos a catequizar, son solamente algunos que son elegidos por la comunidad también. Ah, ok. Oye, y dentro de estos, digamos, estos pasos o estos procesos o este proceso, ¿cuál consideras tú que son como los momentos más significativos en este, bueno, más bien también no sé cómo llamarlo, si esta parte de la reiniciación cristiana sí, más bien sería reiniciación más que iniciación, ¿no? Sería un reiniciar nuevamente en nuestra vida cristiana o cómo sería la manera más adecuada. Es que, mira, justo ayer iba en un taxi y me decía el taxista: oiga, padre, fíjese que tengo problemas con mi novia, porque mi novia va a la iglesia a todo, pero es terriblemente soberbia. De esos momentos extraordinarios. Yo pensé que esos taxistas raros que te cuentan todos sus problemas. Pues casi. No, la cosa rara es que yo no le dije nada a él. El soberbio eres tú, desgraciado, que eres un hipócrita. Que es mi estilo. No, lo escuché. Y de repente me vino una palabrita cuando Jesús va atravesando Jericó. Dice el Evangelio que atravesaba Jesús la ciudad de Jericó y lo apretaba la gente, ¿no? Y en eso una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre le tocó el vestido. Y Jesús se para: ¿quién me tocó? Y los discípulos: pues Rabí, te están manoseando todo el mundo, ¿cómo que quién me tocó? Alguien me tocó. Y yo le decía al taxista: mira, es lo que pasa desgraciadamente mucho en nuestra querida iglesia. Mucha gente manosea a Jesús, incluso van a comulgar todos los domingos, pero no son capaces de experimentar el poder sanador que emana de Jesucristo. O sea, porque esta mujer al final toca a Cristo con la fe, porque tenía la certeza: es que si toco, aunque sea la orla de su vestido, voy a quedar curada. Y quedó curada. Por eso Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Lo que nosotros estamos procurando, lo que busca esta iniciación cristiana, es suscitar esta fe que cura. Por eso te decía, no me gusta que lo dice mi psicólogo, es que tiene un método perfecto. Es que no es un método. O sea, sí, si quieres lo puedes catalogar como un método, pero así, ¿cuál es el más importante? Es que todo. Yo ya estoy con mi comunidad en la parte final de la iniciación cristiana, lo que se llama la elección. Pero si me preguntas qué ha sido lo más importante, pues es que desde el principio, desde aquella convivencia donde todo arrancó, que yo iba con muchísimo miedo, ahora voy con muchísima emoción, porque yo sé que Cristo me está esperando ahí. Y yo sé que si Cristo me está esperando, siempre que viene algún paso, algún retiro de este tipo, ya tengo la experiencia de que siempre vendrá el demonio a buscar robarme la fe,
a buscar robarme la paz. O sea, es el combate de la vida cristiana, ¿no? También lo dice San Pablo. Sí, claro, el no perder precisamente, como dices, la fe y la paz, ¿no? En el corazón que Dios nos va dando y que vamos permaneciendo en ella. ¿Qué tiempo, digamos, ahorita como dices, ya estás en la parte casi final, en la cuestión de la elección, qué tiempo te llevó a ti esto? O sea, es cuestión, no sé, de 1 año, de 10 años, o sea, ¿cómo es precisamente esa experiencia en el caminar? Pues, de hecho, yo soy de los que ha caminado más rápido en México. Yo llevo 23 años caminando. Ok. Pero hay quien es decir, yo podría estar terminando en 1 o 2 años más. Es decir, en 25 años podría terminar el camino. Y terminar el camino significa que ya abandono la iglesia. Esto es muy, muy, muy simpático, ¿no? Los niños del catecismo van todos los domingos a misa, reciben sus sacramentos y los perdimos. Eso es muy vaciado. Ahí, ¿cómo se llama? Me da risa porque en algún momento, para recibir a niños de catequesis, les digo yo a los papás y a los niños, es el único momento en donde hacen un pacto con tanto corazón, con tanto amor y con tanta fuerza. Digo, porque les dice uno, tienen que venir todos los sábados a catequesis, ¿no? Tienen que venir todos los domingos a misa, ¿no? Tienen que estar en las juntas presentes 1 vez al mes, ¿no? Y esto es a lo largo de 1 año, ¿no? Por ejemplo. O de 2. O de 2 años, ¿no? Y le digo, y es el momento en que los papás hasta se arrodillan delante de los niños y le dicen, hijo, mira, aunque vengamos todos los sábados, todos los domingos durante 1 año, pero te prometo y te juro que después de esto no nos vamos a parar otra vez en la iglesia. Digo, y lo cumplen. Sí. Si es niña y con suerte corren, vienen a los 15 años, si no, ya no. Es que es eso, al final es el no haber entendido nada. O sea, porque si estuvimos durante tantos años iniciándonos en la fe, es para vivir la fe. Y es imposible vivir la fe sin la palabra y los sacramentos. Es imposible. Yo no sé, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo no sé, por ejemplo, ahora sí que cuál sea tu opinión ante esto que te voy a decir. Creo que uno de los grandes problemas de poder ser conscientes de vivir esta fe con la palabra, con los sacramentos, ¿no? Y que como fruto sean los actos de mi vida cotidiana, es porque separamos muchas veces la cuestión de, digamos, de cuerpo y alma, ¿no? O sea, es decir, yo, Alejandro, cuando estoy allá afuera, en el lugar donde vivo, en el edificio, en la vecindad, en la unidad habitacional, en la casa, yo ahí soy Alejandro. Entonces, si mi vecino me avienta su basura, pues yo también voy y le aviento la mía y me tengo que defender porque ahí soy yo, ¿no? Y viene esa separación porque entonces cuando yo voy a la iglesia, ¿no? O sea, si voy a misa todos los días, o voy a rezar el rosario todos los días, o me paso a persignar todos los días, llego a la iglesia y ya digo, es como un poco la parte del publicano y el fariseo, ¿no? O sea, llego y ya digo, es que aquí está mi espiritualidad, aquí está mi vida espiritual, entonces aquí rezo, aquí me porto bien, aquí no tengo que enojarme, pero cuando salga como ya soy yo, entonces ahora sí se las miento a todo mundo. Es que justamente eso es manosear a Cristo y no encontrarse con Cristo. San Pablo dice a los Gálatas, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y esta vida ya quiero que se acabe, porque ya quiero estar con Cristo ya. Es decir, un cristiano no está dividido. Esta división, hablamos de ella en las catequesis, es la que acusa una pobre formación en la fe. Porque si somos sinceros, la mayoría de los que se llaman cristianos, lo más que tienen, como lo señalabas tú ahora hace un momento, es la formación de la catequesis. Y ahí tienes hombres de 40, 50 años que todavía andan con su trajecito de primera comunión, ¿no? Esa es su fe. Y no, dirá el mismo San Pablo, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, lucía como niño.
Ahora que soy adulto, ahora que soy hombre, hablo como hombre, pienso como hombre. Es decir, un cristiano no está dividido. No está afuera es uno, adentro es otro. Y esta es una de las novedades que pienso y de las gracias que tiene la iniciación cristiana. Porque una de las bellezas que nosotros tenemos es que hay un momento en esta iniciación en que a los papás les enseñamos cómo transmitir la fe a sus hijos. Ah, mira qué interesante. Y entonces, en mi comunidad hay algunos matrimonios que tienen algunos hijos. Chava y Concha que tienen 11 hijos. Jaime y Pati que tienen 13 hijos. Y justamente el pequeño, bueno, 13 de 16. 3 están en el cielo. Los hijos que son concebidos pero no nacen también los contamos. Ok. Porque existen. Porque Dios les dio un espíritu cuando fueron concebidos. Sí, claro. Entonces me pidieron que yo fuera padrino de su hijo más pequeño, Pedro Isaac. Y la verdad salí rifado con mi ahijado. Porque este niño es un desastre como todos los niños de 8 años. Pero es un niño que tiene una respuesta de fe de cara a los acontecimientos de la historia. O sea, esta familia son familias con problemas, con rollos, con dificultades de todo tipo, familiares, de salud. Pues como cualquier familia. Pero son familias que en su debilidad buscan vivir la fe. O sea, no separar la fe de la iglesia de la fe de la casa o del trabajo. O sea, un cristiano, lo que se pretende de un hombre, una mujer que está viviendo esta iniciación cristiana, es que viva lo que recibe en la iglesia. Así es como yo veo hermanos que van al trabajo, les hacen una injusticia, y sí, como dices, humanamente te dan ganas de arrancarle la cabeza al desgraciado que te está calumniando. Pero haces otra cosa. Sí, ese es el impulso, sí. Pero no es lo que haces, no haces el impulso. Al final hace una oración. Señor, perdónale, ayúdala a saber que tú le amas, que tener más dinero no le va a hacer feliz. Bendícele, Señor. Cura a su familia, ayúdale, Señor. O sea, un cristiano reza por el que le hace daño. Y esto, pues, lo vemos, yo lo veo habitualmente, ¿no? Sí. Oye, hay dos cosas que me gustaría que nos platicaras. Primero, una, me parece que esto fue antes de que entraras al seminario. Uh-huh. Salieron, delante del proceso, pues, del camino, salen de misión y los mandan sin nada, ¿no? Como dice el Evangelio, no lleven nada más que lo que tienen que vestir. Y en esta experiencia, en algún momento platicamos y bueno, fue totalmente una experiencia el poder abandonarse a Dios. Sí, mira, no fue antes del seminario, fue como seminarista cuando hice esta experiencia. Okay. Creo que fue en Italia. ¿O no se hizo aquí en México? Aquí en México. Se hizo aquí en México. Ah, no, no, es que, bueno, perdón, pero sí recordarás al dentista, sí lo conoces, Omar Segura. Sí, cómo no. Omar Segura, que también es parte del camino y es un amigo mío de la infancia. Okay. Y más bien, también él vivió esta experiencia, pero ya recordé que él la vivió con un sacerdote del camino en Italia. Y llegaron, creo que, pues él ya iba como desesperado porque creo que los habían rechazado todo el día, algo así. Sí. Y en la noche así como que, pues más bien obra de Dios, ¿verdad? Llegó alguien, los acogió en su casa y bueno, cambió la dinámica. Por eso estaba confundiendo, pero no, sí. Esa parte como seminarista, ¿cómo la viviste tú? A ver, es interesante a una página del Evangelio meterle tu carne. O sea, dice Jesucristo, como lo has dicho muy bien, vayan de 2 en 2, no lleven ni bolsa, ni dinero, ni 2 túnicas, o sea, con lo que llevan puesto. Dice San Marcos, lleven un bastón. ¿Qué era nuestro bastón? La Biblia, el salterio y el rosario. Ok. Sin mochila, sin nada. Ajá. O sea, prácticamente ibas tus zapatos, tu ropa de ese día, sí. Tu Biblia en mano, tu rosario.
Uno llevaba una Biblia y otro llevaba el salterio. Y el salterio, Sí. o sea, bueno, no era individual, pues, o sea, el salterio y la Biblia la compartías con, Exacto. con Sí, el sí, compañero sí, cada que uno. iba, y cada quien llevaba su rosario, su ropa, y vámonos. Sí. Ok. Sí, con lo que traías puesto. Ajá. Es una experiencia interesante porque ves que el evangelio es verdad. O sea, es verdad, enfrentas lo mismo que enfrentó Jesucristo. Aprobación por un lado, rechazo por el otro. Pero sobre todo te encuentras con un Dios que lleva la historia, un Dios que provee. Nunca olvidaré la primera vez que salí, que era yo seminarista de segundo de filosofía, cuando éramos compañeros tú y yo. Uh-huh. Y me tocó por sorteo con otro seminarista colombiano que se estaba formando en el Redemptoris Mater de Guadalajara. Actualmente en México hay 3 seminarios Redemptoris Mater, que son los que yo me formé. Primero fue el de Guadalajara, 2 años después el de México y más recientemente el de Puebla. Entonces, con ese seminarista fuimos enviados a Durango y a Torreón. Es decir, un boleto de camión México-Durango y un boleto Torreón-México. Sin dinero. Y digamos, de Durango a Torreón, o sea, era como se las ingenieran, pues. Es correcto. Como Dios proveyera. O sea, digamos, hoy salían... Y Dios proveyó. Sí, claro, o sea, hoy salían a las 8 de la mañana, por así decirlo, a Durango. Ajá. Y en no sé cuánto tiempo fue, pero digamos, en 3 días tenías tu boleto para regresar de Torreón a México. O sea, en 3 días tenías... O sea, en esa semana, en esos 6 días, tenías que llegar a la estación de Torreón para tomar tu camión y regresar a México. Es correcto. Ok. Y bueno, ajá, se pone... Si has llegado hasta el momento de este video, te recomiendo que le des like, que nos sigas en nuestras redes sociales, pero sobre todo que te suscribas. A ti nada te cuesta y a nosotros nos ayuda mucho. Esta historia está poniendo buenísima. Entonces llegamos y lo primero que teníamos que hacer era una oración en un punto alto. Pues no había para el ¿cómo se llama? El cablebús. Ahí no se llama cablebús, el teleférico. Ah, ok. El teleférico. Sí, claro. Perdón, el teleférico. Pues camínale al cerro y desde ahí hacer una oración pidiendo que el Espíritu Santo expulse a todos los demonios para poder hacer ahí esa misión. Digamos que ese es como el primer rito llegando a Durango. Sí, buscar un lugar alto y hacer una oración. Ok. Entonces, inmediatamente es buscar al obispo que nos dé permiso de visitar a su presbiterio. Ajá. Y fue también muy interesante. El primer día nos recibió el que era el canciller en ese entonces. Y lo primero, cartas, pues mi bautismo. O sea, que no soy cura, no tengo licencia. O sea, digamos, el camino no le... Bueno, más bien algún sacerdote del camino no les dio una carta de presentación para nada más. Ok. No, es que eso es... Esa es la presentación. No, sí, claro, ¿no? Y es donde se empieza a ver la providencia de Dios. Y entonces... el canciller muy sospechoso, ¿qué quieren estos? ¿Qué buscan? Dicen, bueno, mañana vuelvan. Pero como no nos dijo que no, pues empezamos a visitar curas y lo que te decía, ¿no? Sacerdotes que aceptaban que si nos daban un cacahuate, un plátano, un vaso de agua. Pero pues nadie nos acogió. ¿Y cómo era la visita? O sea, por ejemplo, ya llegas, tocas a la parroquia y... Supón tú que eres el párroco. Ajá. Me dice, me abres. La paz sea contigo. Padre, soy Juan Manuel. Vengo a decirte una buena noticia. Que en tu realidad hay alguien que te ama. En tus pecados, en tus limitaciones, en tus pobrezas. Hay alguien que suple por ti. Hay un redentor. Y tu sacerdocio es bellísimo porque eres sacerdote de Cristo. Él te eligió para la eternidad. Así te lo resumí muy rápidamente, pero al final es esto, ¿no? Anunciarles el amor de Jesucristo. Ok, esta parte querigmática. Uh-huh. Ajá. Entonces hay quien lo acepta y quien no lo acepta. Y esa noche, pues, cayó la noche, yo me senté en una sillita de estas de limpiabotas que tenía techito porque era el 24 de junio y estaba chispeando. Sí. Y mi compañero pues se puso a buscar y en eso, a ver, acompáñame. Y nos permitieron descansar, pasar la noche en un estacionamiento cubierto de estas como una bóveda de lámina. Ajá.
Y ya estábamos durmiendo y como a la 1 de la mañana llegan 3 hombres, jóvenes, y chin, ya nos vienen a sacar. Me dice, es que me dicen que son misioneros, sí. Dice, ¿han comido algo? Pues unos cacahuates y un plátano. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Quieren comer? Sí. Es que aparte de ser gerente de este estacionamiento, soy gerente de un restaurante de comida japonesa. Ah, qué bien. Entonces nos trajo unos conchas estas grandes de unicel. Ajá, sí, sí, sí. Con arroz, con camarones, con pollo, con carne, con verduras, con aguacate, con queso Filadelfia. Y es bien chistoso porque con el calorcito, ¿no? En Durango. Y yo pasaba por las tiendas y veía los refrigeradores con el Nestí bien helado, ¿no? Y digo, ay, qué rico un Nestí. Y llegan con la comida y un bote de Nestí para cada uno. Al día siguiente, cuando estamos rezando, mi compañero y yo, la hora intermedia, nos topamos con el Salmo 127, que dice, ¿por qué madrugan por conseguir el pan con el fruto de sus sudores? Dios a sus amigos se los da mientras duermen. Para mí aquello fue impactante, porque justamente nos llegó la comida cuando estábamos durmiendo. Entonces es ver esto, ¿no? Ver que Dios quería que estuviéramos allá, ver que Dios quería que sufriéramos poquito, tampoco sufrimos tanto. Dios conmigo ha sido muy misericordioso. Yo pudiendo sufrir muchísimo, la verdad me ha ido muy bien. No ha sido miel sobre hojuelas, como muy bien lo sabes. Pero sufrir un poquito por Cristo al final lleva como paga un caudal de gloria, de luz, de discernimiento, te da fuerza. Eso es algo muy bello de salir sin nada. Porque descubrimos que cuando no tienes nada que defender, eres absolutamente libre. Hoy vemos una sociedad totalmente esclava, porque todo mundo está defendiendo algo, una posesión, un privilegio, un afecto. O sea, todo mundo está defendiendo algo, un canal. O sea, todo mundo defiende algo. Pero cuando descubres que Cristo te hace libre y no tienes que defender absolutamente nada, de verdad eso te da una fuerza y una libertad que son providentes, son maravillosas. Y luego de eso, ¿cómo consiguen el pasaje Dios a Torreón? proveyó. Justamente este que nos dio la comida. ¿Y a él también le anunciaron o no Sí, le claro, anunciaron? por supuesto, al Okay. que se dejara. Al que se dejara. Okay. Sí, hace el bien sin mirar a quién. Ajá. Este hombre dijo, miren, lo que les puedo dar son las propinas. Y era un bote de estos, una mayonesa, con moneditas. O sea, dejaste sin propinas a los meseros. No, las propinas de él. Ah, ok. O sea, mis propinas, yo te doy mis propinas. Sí. Y me acuerdo, y eran 180 pesos. Entonces llegamos a la terminal, me dice, es que necesitamos viajar los dos a Torreón y nada más tenemos esto. Pues nos dieron 2 por 1 y pudimos viajar a Torreón. Ah, mira qué bien. O sea, Dios abre caminos. Ahí, por ejemplo, en Durango, ¿qué tiempo estuvieron? Estuvimos 6 días? 4 días en Durango y 3 días en Torreón. Ah, ya. Y en Torreón sí hubo alguien que... Digo, acá los acoge, imagino que los demás días siguen pernotando ahí. No, después un sacerdote nos acogió en Durango. En Durango tuvimos la suerte de encontrar a todos los sacerdotes juntos que tenían un retiro con el obispo. Y un sacerdote nos dijo, vayan a mi parroquia y un matrimonio los va a acoger. Ah, ya. Entonces, aquello fue de verdad... ropa limpia, o sea, pónganse esto, lavamos su ropita, agua caliente, o sea, aquello era una maravilla. Sí. Era un caramelo. O sea, fue ver a Dios en tu historia. Ver esto, ¿no? Sufres poquito, pero al final las consolaciones que recibimos de parte del Señor son muchísimo más grandes y más profundas, más bellas. ¿Y en Torreón cómo fue la experiencia? Ya estábamos cansados de caminar 4 días en Durango y en Torreón fue de verdad mucho más
más paseados si quieres. Nos decía el sacerdote que nos acogió, acompáñenme, vamos a pueblear. Y pues nos fuimos a pueblear, a repartir un periodiquito que él promocionaba. Es decir, fue distinto, fue menos intenso que Durango, pero igual fue bello. O sea, fue ver la presencia de Dios. Sobre todo porque en Durango no había nada de camino. En Torreón ya había algunas comunidades. Y ya estaban avisadas que iban a llegar un par de locos. Y entonces ya había terreno preparado. Ya había terreno preparado, sí, exacto. Sí. Ya fue menos agreste. Pero aún así fue muy profundo. Ok. Hay dos cosas que, digo, no sé si para quien nos esté viendo quisieran que se las aclararas, pero a mí sí. Ok. ¿No? Cuando, como comunidad, y que ciertamente dentro del ritual y dentro de este caminar de ustedes están los famosos escrutinios. Uh-huh. ¿Cómo se viven los escrutinios? ¿Cómo los viven ustedes? ¿O qué es un escrutinio en la comunidad? Como es una iniciación cristiana, lo que buscas es formar la fe. Pero yo necesito evaluar si la fe se está formando o no se está formando. Un escrutinio es un momento para verificar cuál es la fe que hay en ese momento. Evidentemente no es la misma fe que te piden en un primer escrutinio que en un segundo escrutinio que al final del camino. Entonces, los escrutinios es solamente un momento para verificar la fe de los hermanos de la comunidad. ¿Y cómo lo evalúan o cómo lo verifican ustedes? Pues normalmente hay un cuestionario y se hace pues esto revisando los cuestionarios que responden los hermanos. ¿Cómo lo verifica si el cuestionario está iluminado? Si por ejemplo, lo que se busca muchas veces es, aunque sea un indicio de cambio de mentalidad, o sea, ya empiezas a pensar distinto a como pensabas siempre. Tú decías, ¿no? Es que a mí me tiran la basura, yo se la tiro de regreso. Bueno, si esta iniciación cristiana ya te permite comprender de que no beneficia nada hacerle violencia al que te hace violencia, sino que ahora ya no se la devuelves. Ahora hasta le dices, yo te pago la basura de la próxima semana para que no me la tengas que tirar. Uh-huh. Ese tipo de cambios de actitudes que se verifican en los hechos. Es como se va evaluando con hechos. Y la otra parte, ustedes como, bueno, no sé si nada más ustedes como sacerdotes o en general, tienen esta parte que le llaman la régula, ¿no? Ajá. Que es una persona que pues les acompaña o está con ustedes o vive con ustedes. ¿Cómo es ese proceso? Eso es algo que nosotros tomamos del siglo VI, VII con Cirilo y Metodio, que siempre iban juntos, por aquello que dice el profeta Jeremías. Maldito el hombre que se fía del hombre y no pone en Dios su confianza. Y el libro del Eclesiastés dice, ay del que va solo, que si se cae no hay quien le ayude a levantarse. Es decir, este compañero es justamente un apoyo, un socio le llamamos. Le decimos régula porque es la regula sochi, la regla del socio. Entonces es un socio con el que rezamos, con el que combatimos. El régula, por ejemplo, es el que me defiende. Por ejemplo, va a hablar conmigo una mujer. Si no es confesión, está conmigo el régula. De manera que no puede decir, es que el cura me tocó. Tengo un testigo que no le puse la mano encima. Okay. O sea, es una defensa. Y es una ayuda definitivamente. Una ayuda que a veces me ayuda a dejar la misión. Okay. Que me ayuda a descubrir que Dios me quería aquí en Arquidiócesis. Hay de todo. Ok. Digamos, un acompañante que también juntos van discerniendo, pues, el caminar mutuo. Es correcto. Ah, mira qué interesante. Y, bueno, por último, ya casi para finalizar, esta parte en donde hay familias completas en misión,
La misión es propiamente esto que nos decías, ir a anunciar el amor de Dios, a este Cristo vivo, o cómo es la misión que van haciendo y cómo lo hacen estas familias que van completamente a la misión. Digo, porque al final, con lo que acabas de contar precisamente de Durango, ¿verdad? Al final, digo, las familias que están completamente ahí, pues completamente se abandonan también a la cuestión de la providencia de Dios. Es correcto. Bueno, hay dos tipos de familias. Los que se llaman matrimonios itinerantes, que son como el matrimonio con el que yo estuve en Yucatán, que viven íntegramente para la evangelización. Ok. Y eso, pues, bueno, digo, perdón la pregunta. Ellos, por ejemplo, para su subsistir, Dios provee. no hay, digamos, de parte del camino, no hay una cuestión que como por así decirlo, una caja chica no hay una partida que se destine no. para el Dios sustento provee. de ellos. Y Dios provee. Okay. O sea, Dios provee. Y luego está la otra modalidad, que son las familias en misión. Eso es distinto. Porque una familia en misión es un matrimonio que en comunión con los hijos aceptan este llamado de Dios para entregar su vida a la iglesia. Por ejemplo, ahora en Ahuichapan tenemos 2 familias misioneras. ¿Y qué hacen ellos? Viven como cualquier familia. Los papás trabajan, los hijos estudian, o sea, hacen lo que todos. Pero en su forma de vivir, en su forma de relacionarse, manifiestan esta nueva manera de vivir según Jesucristo. O sea, con frecuencia esas familias invitan a los vecinos, entonces ven lo que es una casa digna, ordenada, limpia. O sea, ver que hay un orden, que siempre que se puede, los hijos duermen en una habitación, las hijas duermen en una habitación aparte, el baño tiene puerta con chapa. Es decir, empiezan sin al afán de hacer proselitismo, de presumir, pero viviendo su vida cristiana, manifiestan a Jesucristo en el barrio. Entonces son los 2 tipos. Más recientemente, hace unos poco más de 10 años, surgió un nuevo modelo de familia, que es la Missio Ad Gentes, que es una cosa distinta. Tenemos, de hecho, de mi parroquia de Guadalupe, tenemos un matrimonio que ahora está en una Missio Ad Gentes en Monterrey. ¿Qué es una Missio Ad Gentes? Es una implantación de iglesia. En un lugar donde no haya presencia de iglesia, van 4 o 5 familias con bastantes hijos, un sacerdote con su régula y 2 o 3 solteras o viudas, y ellos se implantan en un lugar y ellos forman esa comunidad primera. Y como el camino por esencia, por naturaleza es evangelizador, es misionero, viviendo la fe ahí, empezarán a atraer a los demás con su ejemplo de vida cristiana. Y así es como funcionan las Missio Ad Gentes. Y también ellos, como familia, se les busca que encuentren un trabajo, que los hijos estudien, o sea, que hagan una vida normal, pero que tengan su vida de fe de una manera más concreta, viviendo en esa modalidad. O sea, un poco replicando las primeras comunidades, ¿no? Digamos, o sea, a través de cómo vive la primera comunidad, o las primeras comunidades, pues se van adhiriendo más, ¿no? A la fe cristiana. Este modelo es un poquito... No somos nada novedosos, nos estamos pirateando el modelo apostólico. O sea, no es nada nuevo. Esto ya lo hace la iglesia hace 2000 años. Sí, no, digo, a mí, por ejemplo, ahorita que dices eso de que ya lo hacía la iglesia hace 2000 años, hace 2000 años a mí me da mucha risa, curiosidad, ¿no? De repente en el año 2000, ¿no? La misión 2000, ¿no? Y entonces la misión 2000 era no sé qué tantas cosas. Pasaron no sé qué años y la misión de no sé qué, ¿no? Y luego la misión de la esperanza, ¿no? Y entonces dices, bueno, la iglesia está en misión desde que San Pablo salió, ¿no? Entonces, digo, ciertamente sí hay muchas cosas que pudiéramos decir no es novedad, pero... en esto que decías, el evangelio sigue siendo vigente actualmente y sigue atrayendo actualmente y sigue mucha gente que sigue viviendo esta fe y que
pues como dice, pues por sus obras los conocerán. Amén. No, muy bien. Pues muchas gracias por haberme invitado, querido Alejandro. Un gusto verte. Muchas gracias por haber compartido esto con nosotros. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. No tan seguidos para que... no saturar a la pobre gente. Y para que no cruces toda la ciudad hasta acá, pero... No, muchas gracias. Si vuelvo a venir, prometo venir en bicicleta. Con nosotros. Pues hemos llegado al final de este capítulo. Te recordamos que puedas suscribirte a nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en TikTok, en Spotify y por supuesto en YouTube. Dale like a nuestro video, compártelo, suscríbete, que a ti nada te cuesta, a nosotros mucho nos ayuda. Y recuerda, de lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación.